Buenas tardes, licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche, el especialista ingeniero Eric Núñez Falén. Mi nombre es Tuyeme Salazar José Cristian y a continuación seguiré con la exposición de la guía de laboratorio, donde analizaré de forma teórica y experimental a través de una simulación un ejercicio práctico con respecto al teorema de Norton. Teorema de Norton. El teorema de Norton establece que cualquier circuito, por más grande que sea, se puede reducir a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. En la siguiente imagen tenemos cualquier circuito, por más grande que sea, lo podemos convertir a un circuito equivalente de Norton, obteniendo la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Para entender mejor este teorema, he decidido poner un ejercicio práctico en la cual se desarrollará de forma teórica y luego se desarrollará de forma experimental a través de un simulador. El siguiente ejercicio nos dice, determinar el equivalente Norton externo a RL en el siguiente circuito. Además, encontrar la corriente I sub L cuando RL es igual a 100 kilómetros. Tenemos el siguiente circuito. Como primer paso, hallamos la resistencia equivalente de Norton. Para ello debemos seguir ciertos parámetros, donde las fuentes de tensión se van a cortocircuitar, la resistencia de carga RL la retiramos del circuito y por si hubiese fuentes de corriente en el circuito, estas se abren, ¿no? Quedando el circuito de la siguiente manera, ¿no? Tenemos las fuentes de tensión cortocircuitadas y la resistencia de carga la hemos retirado del circuito. Ahora calculando la resistencia de Norton, observamos que R1 y R2 se encuentran en paralelo y en serie con R3, ¿no? Reemplazamos los valores, tenemos que la resistencia de Norton va a ser igual a R1 que tiene un valor de 15K por la resistencia 2 que tiene un valor de 60K sobre la suma de estas dos resistencias, más la resistencia que se encuentra en serie, que es la resistencia 3, obteniendo una resistencia de Norton igual a 42 kilómetros. Como segundo paso, hallaremos la corriente de Norton. ¿Qué nos dice? Se regresan las fuentes del circuito a su estado original, como se observa en la figura, y hacemos cortocircuito en la resistencia RL. Lo cortocircuitamos y calculamos la corriente de Norton. Aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas y como solución obtenemos que en la malla 1 tenemos menos 35 más 15K más 60K, pero como vemos que esta resistencia está siendo afectada tanto por la malla 1 como por la malla 2, tenemos 60K I sub 1 menos 60K I sub 2 más 70, y esto es igual a 0, obteniendo nuestra primera ecuación de 75K I sub 1 menos 60K I sub 2 igual a menos 35. En la malla 2 observamos que 30K menos 70 más 60K I sub 2, esta como se ve afectada, ya le hemos dicho antes, va a ser igual a 0, obteniendo nuestra segunda ecuación de menos 60K sub I y 1 más 90K sub I sub 2 igual a 70. Resolvemos por sistema de ecuaciones, obtenemos que el I sub 1 va a ser igual a 0.333 miliamperios y la corriente 2 va a ser igual a mi corriente de Norton y obtenemos un valor de 1 miliamperio. Bueno, luego de obtener la resistencia de Norton y la corriente de Norton, obtenemos nuestro circuito equivalente de Norton, donde nos piden hallar la corriente de carga que pasa por la resistencia RL. Como se observa en la siguiente, tenemos nuestro circuito equivalente de Norton y nos piden hallar la corriente que pasa por la resistencia RL. Para ello, como observamos, encontramos dos resistencias que se encuentran en paralelo, hallaremos a través de un divisor de corriente. ¿Qué nos dice? La corriente I sub L va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 amperios por 42K entre la suma de 42 más 100K, obteniendo una corriente de carga igual a 295.77 microamperios. Ahora daré a conocer a través de un simulador los datos experimentales. Bien, como ya hemos mencionado, después de hallar nuestros resultados de forma teórica, lo comprobaremos a través de un software de simulación llamado Livewire Professional Edition.
Tenemos el circuito que se va a armar y el circuito ya armado, compuesto por dos fuentes de voltaje, una de 35 voltios y otra de 70 voltios. Y nuestra resistencia 1 que tiene un valor de 15 kiloohmios, nuestra resistencia 2 de 60 kiloohmios, nuestra resistencia 3 de 30 kiloohmios y nuestra resistencia de carga que va a ser igual a 100 kiloohmios, ¿no? Ahora, para hallar la resistencia de Norton hay que tener en cuenta ciertos parámetros que ya les hemos mencionado en la teoría, ¿no? En la cual se van a cortocircuitar las fuentes de tensión. Las fuentes de tensión se van a cortocircuitar. Cortocircuitamos y retiramos la resistencia de carga, ¿no? Y con la ayuda en la opción de Music encontramos instrumentos, ¿no? Procedemos a ubicar a nuestro multímetro digital y procedemos a medir, ¿no? Pero antes, como se observa, está en el modo de voltaje, pasamos a modo resistencia. Empezamos la simulación y obtenemos un valor de 42 kiloohmios, que es igual a lo que se obtenió teóricamente. Luego, para hallar nuestra intensidad de Norton, nos dice que las fuentes de alimentación vuelven a su estado original y la resistencia de carga lo hacemos cortocircuito, ¿no? Para ello damos play a la simulación y ubicamos que nuestra corriente es de 1 miliamperios. Bien, ya obtenido, tenemos nuestro circuito equivalente de Norton, en la cual nuestra corriente de Norton nos dio un resultado de 1 miliamperio, nuestra resistencia de Norton nos dio 42 kiloohmios y nuestra resistencia de carga que es igual a 100 kiloohmios. Como nos piden determinar la corriente que pasa por la resistencia L, damos a iniciar simulación y ubicamos que nuestra corriente de carga va a ser igual a 295.77 microamperios. También lo podemos hacer a través de nuestro multímetro, ¿no? Ubicamos, conectamos en serie, ponemos en el modo de corriente y empezamos a medir. Y nos da un valor de 295.74 microamperios. Bien, para continuar, ¿no? Corroboramos en nuestro circuito original si nuestro resultado fue exitoso. Ubicamos a nuestro multímetro digital y medimos. Modo corriente y damos iniciar simulación, obteniendo un valor de 295.74 microamperios. Igual al resultado que nos dio en nuestro circuito equivalente. Por lo tanto, se concluye que nuestros resultados fueron exitosos. Gracias.